Muy buenas noches para todos. Me regalan un 5 al chat, por favor. ¿De qué país nos saludan? Sonido uno, 2, 3. Probando sonido uno, 2, 3. Parece que sí tienen sonido. A ver, ¿de qué país nos saludan, chicos? Estados Unidos, Colombia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se reporta? Latinoamérica, Colombia. Bueno, un saludo para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Más que una clase, es una visión fundamental del panorama actual del mercado. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. Soy analista de mercados de Iron Forest, educador de Iron Forest para Latinoamérica. Y hoy vamos a tener una visión bastante macroeconómica y general en cuanto a lo que tiene que ver con la expectativa que ha generado las decisiones que pueda tomar aquí en adelante. Sonido, sonido uno, 2, 3. Probando sonido. Bien, chicos, entonces les recuerdo que esto es un material educativo que no debe tener incidencia dentro de sus decisiones de inversión. Les recuerdo que los mercados financieros conllevan a riesgos que son su responsabilidad mantenerlos bajo riesgo con racionalidad y gestión de riesgo y capital. Latin Trading Company no se hace responsable ni Iron Forex de las estrategias de inversión ni de sus resultados. Somos una marca registrada y patentada bajo las leyes de protección de contenido, por lo cual este material, si es utilizado sin previa autorización de la Latin Trading Company, incurrirá en un delito federal internacional. Perfil del exponente: Juan José Herrera, analista de mercado, Iron Forex para Latinoamérica. Titulares:
del webinario contenido. El número global de casos activos de COVID-19 ha superado los 17 millones. Es un tema bastante interesante por el cual debemos de comenzar, ya que hay ciertas decisiones en el caso de Nueva Zelanda, ciertas restricciones. Vamos a ver ahora también una brecha bastante importante entre los países desarrollados que pudieron adquirir los lotes de vacuna, los que van casi por una tercera fase de vacunación, mientras que algunos países ni siquiera han terminado su primera fase de vacunación. Esta brecha, esta desigualdad social ha llevado a cabo que ciertas cepas del virus puedan mutar a través de nuevos sistemas inmunodeficientes más fuertes, por lo cual la preocupación en Asia es bastante importante. Han decidido tener restricciones locales, así que Asia y Nueva Zelanda estarían viviendo una situación bastante difícil en cuanto a lo que tiene que ver con el tema del coronavirus. Por otro lado, es importante ver que Nueva Zelanda retrasó la subida de los tipos de interés, ya que pues precisamente esta situación que impone el bloqueo nacional no le permite tener de cierta manera la libertad que iban a tener para controlar estos tipos de interés, así que sugiere que volverán a niveles neutrales más o menos a través de los 18 meses. ¿Qué significa esto para el trading? Significa nuevas oportunidades de cotización y valorización de esta moneda, que sabemos que es un refugio muy utilizado para ciertos traders que les gusta tener un crecimiento lento, pero paulatino y de bajo riesgo. Por otro lado, Alemania ha aumentado, ya llegó al mayor número de casos diarios de coronavirus desde junio. Es un tema interesante también ver cuánto afecta y qué decisiones pueden tener el gobierno en cuanto a sus restricciones. Sabemos que tienen un tema bastante importante en cuanto a la inflación. Ya vamos a ver los índices de inflación en Alemania, cómo se han disparado y vamos a actualizar un poco en cuanto a lo que tiene que ver también con la inflación de España. España y Alemania lideran el índice inflacionario europeo y bueno, miremos qué política monetaria o fiscal pueden estar pensando para poder ir regulando esta inflación que se va saliendo de las manos. Sabemos que estaba muy cómodo sobre las cuotas de menos del 2%, el 1.9%, pero ya vamos viendo cuotas del 3.1, inclusive 3.8 se hablaría para el próximo dato inflacionario de Alemania. Por el lado de lo que tiene que ver con la mayoría de los miembros de la Reserva Federal, ven una reducción gradual de los QE. Sin embargo, es importante ver que no todos tienen decisiones de voto. Así que lo que digan no es tan importante como lo que piensen los que realmente tienen la decisión de votar. Así que la postura del señor Jerome Powell permanece sin cambio días antes de la reunión más importante que vamos a tener durante todos estos 6 meses, que va a ser la reunión de Jackson Hole. Para los que no saben qué es una reunión donde la Reserva Federal tiende a hablar de frente al mundo sobre su futuro y sus políticas monetarias o fiscales que puedan llevar a futuro. Así que vamos a ver cómo afecta la inflación, qué tanto están afectando los estímulos y la tasa de desempleo en los Estados Unidos, porque hay una particularidad bastante interesante y es que las personas están volviendo al trabajo, están bajando también las tasas de solicitudes de desempleo. Así que, bueno, no podemos hablar de recuperación económica, no podemos hablar de la quitada de los estímulos hasta que no pasemos precisamente esta reunión de Jackson Hole. La fortaleza del dólar no ha perturbado el repunte del mercado del oro, pero sí ha obstaculizado de cierta manera el petróleo, que se ha visto también envuelto en una forma bastante cautelar en cuanto a la situación en Afganistán. Así que por ahora esta situación no ha tenido un impacto en los fundamentales del petróleo. Sí, importante tener en cuenta que esta situación podría afectar una situación de guerra que pueda afectar el Medio Oriente, puede afectar directamente el mercado del oro negro, del petróleo. Bueno, teniendo esta situación, este contexto macroeconómico, que es como lo más importante que se viene a continuación, hablamos de que las cifras del coronavirus ya superan los 208 millones de contagios,
los 17.3 millones de casos activos y 4.4 millones de fallecidos en total. Que los países desarrollados disminuyen los índices de muerte porque están haciendo los picos de vacunación. Digamos, la vacuna de cierta manera ha funcionado bastante bien en la reducción de muertes, pero como todos no han tenido la forma de adquirirla, entonces solamente vemos que quienes disminuyen la cifra de muertos y no hacen que realmente fuera esto catastrófico, fuera los países desarrollados. Vemos la vacunación, cómo se ha visto en países. Vemos la línea azul, que es la vacunación americana. Vemos una curva ascendente bastante fuerte que se separó incluso del resto de los demás países. Luego se fue aplanando, dado todos los estímulos de los paquetes que se hicieron para este propósito de vacunación. Vemos que por el contrario, países como la India, que es de color gris, a duras penas ha empezado tarde su proceso, pero ya van llegando más o menos a los picos de vacunación o de inmunización. Y Europa, quien más calladamente lo vino haciendo durante todo este tiempo, lo hizo de una manera organizada, de una manera paulatina, de una manera en la cual no tuviera estos costos inflacionarios ni la velocidad que tuvo la vacunación en Estados Unidos, y al final la paciencia, como la tortuga, le ganó a la liebre. Ahora están por encima en Europa de los niveles de inmunización y vacunación, Estados Unidos por debajo, y pues ni hablar de los rusos que se quedaron absolutamente atrasados en todo el proceso de lo que tiene que ver con este tema del coronavirus en vacunación. Por el otro lado, el índice europeo del IPC en España y Alemania lideran el grupo de países con alta inflación, donde los datos del 2.9 y el 3.1% sobrepasaron todas las expectativas de los analistas, que eran de 2.5 y 2.9. Hablemos 2.5 a 2.9 son 4 puntos porcentuales, es algo bastante interesante, muy alto para equivocarse de esta manera. Igual de 3.1 a 3.8 o de 2.9 a 3.8 fue algo bastante abrumador lo que ha sido la inflación, más que todo el costo de vivienda y el costo de la materia de producción en Alemania. ¿De qué perjudica o qué nos sirve para nosotros hacer trading saber este tipo de datos? Si sabemos que la inflación en Alemania sube, en España sube, son dos de los principales fuertes de los cuales respaldan la moneda como el oro. Si ustedes entienden que un repunte de la inflación haría que las industrias les costara más producir, cuando me cuesta más a mí producir como empresario, produzco menos, y aparte de que produzco menos, genero menos empleo. Si genero menos empleo, va a haber más pobreza y menos producción. El IPC, que sería el índice de precios al consumidor, se dispararía, pues las cosas al haber menos costarían más, y al no producir tantas tendría que importar más por el hecho de que las necesidades siempre van a tener que suplirse. Es allí donde se genera un desequilibrio en mi producción contra lo que necesito comprar. Aumenta mi gasto público y el descontento de la sociedad, pues a las cosas estar más caras, no todas las personas las pueden adquirir. Cuando el rico puede tener carne y el pobre no la puede obtener, empiezan los problemas de inseguridad y descontento social. Entonces, hablemos de que el coste de producción, la inflación, todo esto genera la salud económica y la producción de un país. Entonces, si sabemos que el euro va a estar fuerte produciendo, va a estar fuerte vendiéndole a todo el mundo, sabemos que, digamos, el dólar estaría débil, entonces tomaríamos posiciones. Si el euro está fuerte y el dólar está débil, posiciones compra en el euro dólar. Si por el contrario estamos viendo inflación, costes de producción, menos producción, más inflación, más datos negativos en Europa, estamos viendo retirada de estímulos, vacunación, vemos disminución de tasa de desempleo, vemos datos positivos en el dólar. Entonces, ¿qué haríamos? Contesten al chat, por favor. Solo conociendo datos sin mirar gráficos, ni patrones, ni líneas de tendencia,
ni volumen, nada, solamente por el entorno macroeconómico. La salud económica de una divisa se respalda a través de la producción de un país y la producción se respalda en su coste de producción, pero no solamente debe de ser el coste de la producción y la producción, pues la economía dice que se debe de producir la cantidad necesaria para suplir los bienes y servicios. ¿Qué pasa si los consumidores no quieren consumir? Pueden estar todas las condiciones dadas, puede que el gobierno le baje las tasas de impuestos a los empresarios, puede que puedan los empresarios subir los salarios para generar un estímulo para que las personas trabajen. Las personas pueden trabajar y ganarse el dinero y generar un ingreso, pero si las personas no quieren consumir, el gobierno no puede hacer absolutamente nada. Si las personas prefieren ahorrar, ser cautelosas o gastarlas en bienes duraderos a largo tiempo, el gobierno y su política fiscal y monetaria se queda atrancada, se queda atascada. Entonces es importante que no tenemos solamente que ver cuánto dinero produce la Fed, sino en qué se lo gastan las personas y a quién les llega. Hay un tema bastante interesante. ¿Qué pasaría si un país como Colombia imprimiera la cantidad de dinero que imprime Estados Unidos? Habría una superinflación, ¿cierto? Una hiperinflación. ¿Por qué en Estados Unidos se habla de inflación? Se habla de una inflación del doble de lo que esperaría la Fed, pero no es tan fuerte el fenómeno como sería en otros países. Porque los dólares que se producen en Estados Unidos, todos no se quedan comerciando en Estados Unidos. Se van a otros países del mundo. Se guardan en otras reservas, en otra manera. Se utilizan en transacciones internacionales de grandes cantidades de dólares. Es allí donde podemos entender que muchos se preocupan por el endeudamiento de los Estados Unidos. Sí, deben mucho dinero, pero ¿qué necesitan para pagarlo? Dinero. Y si tienen una máquina para imprimir dinero por cantidades, ¿qué les impide imprimir el dinero suficiente para salir de deudas? Hay que pensar muy bien cuando hablamos de inflación en cualquier país menos en Estados Unidos, porque ellos tienen unos poderes especiales que otros países no tienen. Es que su flujo de moneda que es emitida no solamente se queda en Estados Unidos, uno, y segundo, que tienen el poder adquisitivo de poder hacer bastante dinero para inclusive poder cubrir su deuda. Entonces, las expectativas de inflación a largo plazo subieron al 3% del 2.3, significa son 7 puntos en cuanto a las personas piensan que la inflación no va a ser transitoria, sino que va a ser de mediano o largo plazo. Si las personas piensan esto, sus gastos pueden acelerarse en la manera en que las personas quieran adquirir algo, digamos un automóvil nuevo, que dentro de 3 años puede costar 3 veces o 2 veces lo que costaría hoy. Entonces, si nosotros podemos entender que la inflación se puede manejar de cierta manera alta siempre y cuando a largo tiempo se vaya manejando el consumo de las personas, se genere el empleo. ¿Y cómo se genera empleo? ¿Cómo el gobierno puede generar empleo si no lo pueden generar las empresas? A través de la infraestructura. Ahí es cuando se construyen carreteras, se construyen puentes, ahí es cuando se hacen obras civiles que estimulen el trabajo y reduzcan la tasa de desempleo, le permitan al americano poder generar un ingreso. Ahora, ¿cuál es el tema importante? Puede el gobierno generar la infraestructura, pero siempre y cuando no disminuyan las políticas de ayuda, las personas prefieren quedarse en su casa con un cheque de $2,000 que ir a trabajar, a picar piedras para construir un túnel. Entonces, esto es lo que ha generado
el hacer dinero, el regalar dinero y luego que las personas, cuando les daban el dinero, todos pensaban, la Reserva Federal, el gobierno americano pensó que el americano iba a salir a gastárselo como loco y resulta que no fue de esta manera. Así que bueno, por un tema importante es este tema de lo que piensan los americanos a largo tiempo. Por otro lado, el coste de la producción, lo que hablé ahorita de la producción que superan los del año 2011 y se ve un repunte en las tasas de desempleo que por ahora siguen pendientes a la reunión de Jackson Hole. La inflación general es de 5.3, mientras que la subyacente, la que no tiene los bienes y consumos regulares, que es la que maneja la Fed, está en 4.3. ¿Cuál es la meta de la inflación para un país normal? 2. Estamos de 4.3, estamos al doble y un poquito más. O sea, si alguien pregunta, ¿hay inflación en Estados Unidos? No. Está el doble de la inflación permitida y un poquito más. Así que no le llamaría hiperinflación, pero una inflación bastante alta, digámoslo de cierta manera. Aquí podemos ver cómo se ha ido a través de los últimos meses incrementando el coste de la producción en relación con lo que ha ido creciendo la inflación. Esto quiere decir que a las materias primas les están subiendo más porque deben de haber menos o porque en cierta manera la cantidad de dinero está haciendo que el poder adquisitivo del dólar se vaya perdiendo. Interesante este tema, el del índice de la confianza. Vemos como el índice de la confianza ha caído del 81 al 70% y no se necesita ser analista técnico de datos ni big data muy grandes para ver las diferencias porcentuales que se han movido. 80, 80.1, 76, 80, 79, 76, 84. ¿Está Regularmente, frío? si pueden ver, ¿Está frío? no se mueve tanto en comparación a lo que ha pasado. Y miren esto, es espeluznante. Caer del 80.1 al 70.2 significa que los americanos no están confiando en su gobierno, en su política de Estado. Este es el índice de confianza americano. El índice de confianza, no confían en la política que está generando su gobierno, no confían en gastar su dinero, confían en mantener la precaución por si llega una nueva variante Delta, por si Estados Unidos se mete en una nueva guerra y le da por atacar a Afganistán, por si cualquier situación pasa, los americanos están ahorrando dinero o comprando propiedades a bienes duraderos o especulando en bolsa de valores. Todo esto lo que genera es precisamente que se quede sin herramienta la Reserva Federal a la hora de poder estimular un poco más tanto a las empresas como al consumidor general. ¿Qué puedo hacer como gobierno? Si emito dinero para que las personas lo gasten, se los doy y las personas lo ahorran. ¿Quedarme cómodo con la inflación? No hacer nada. Porque si la inflación sigue subiendo y sigue subiendo, va a hacer que las personas saquen su dinero de donde lo tengan y lo vuelvan a poner en circulación en la economía. Por eso, el dato de 4.3, que parece escandaloso para el mundo, para los analistas técnicos que tienen un poquito más de conocimiento, estarían diciendo, no pasa nada, es manejable, todavía lo podemos manejar, estamos en cifras normales. Están al doble y un poquito más, pero para ellos están normales. Eso es un juego bastante peligroso. Por el otro lado, los informes de las ventas minoristas, vemos que para julio cayeron un 1.1, lo que tenía que ver el mercado que esperaba una caída de 0.3, otra vez datos bastante equivocados, y las ventas de automóviles que se han desplomado debido a los altos precios. Interesante también lo de los chips, que está pasando por lo menos Toyota va a reducir a la mitad su producción de automóviles porque no hay chip para estos nuevos automóviles, así que la venta de automóviles de segunda se va a disparar en cierta forma. Es evidente que el aumento del gasto observado en meses anteriores se ha desvanecido
y que los sólidos meses de las ventas minoristas en lecturas superiores al 5% intermensual se asociaron con los controles de los estímulos fiscales. La baja moral del consumidor estadounidense puede influir en la decisión que la Fed tome en esta reunión en cuanto a reducir la escala de compras del QE. Recuerden que hay un tema bastante interesante. Antes del 2008, en la crisis del 2008, uno de los detonantes fue el retiro de los estímulos. Así que si lo van a retirar o no, no lo sabemos. ¿Cuándo lo van a hacer? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada vez que ha habido un retiro de estímulos, el SP500 ha tenido retrocesos superiores al 8 hasta el 10%. Otro tema interesante es el crédito y cómo a través de los Estados Unidos todo se compra crédito. Vemos el endeudamiento que ha llegado a unos niveles bastante exorbitantes. Este endeudamiento, o sea, las personas están sacando las cosas a crédito y no las están pagando. Estamos hablando del crédito total de consumo en una cantidad registrada en 37.69 mil millones de dólares, cuando la estimación de un consenso, o sea, algo normal, debería estar por lo menos por 23 mil millones. Estamos hablando de 23 a 37, son 17 mil millones que están de sobrecosto en los hogares estadounidenses que están endeudados, dado que cuando terminaron los controles de los estímulos, empezaron a utilizar las tarjetas de crédito. Así que esos 17.9 mil millones es un aumento mensual más grande presentado en toda la historia. Y sabemos qué ha pasado antes de las crisis cuando los americanos no pasan. ¿Qué pasó con la crisis inmobiliaria? Perdieron sus casas. Aquí van a perder no solo sus casas, sus carros, sus casas, sus cuentas, sus tarjetas, sus codeudores. Aquí va a perder mucha gente dinero, de verdad, cuando los bancos no aguanten más y empiecen realmente a apretar a todos sus deudores con sus bienes materiales. Veremos qué pasa en esta situación del endeudamiento y cómo se ha disparado. Y por último, toda esta situación nos lleva a estar pendientes el día 26 y el día 28 de agosto, lo que tiene que ver con el Jackson Hole y la decisión de la Reserva Federal en cuanto a los tipos de interés y qué política monetaria se va a manejar, por lo menos por estos últimos 6 meses, sería muy importante. Así que aquí llegamos como al vértice, al 61.8. Llegamos al lugar donde se toma una decisión, si se retrocede o se avanza y se impulsa. Esta decisión no corresponde precisamente a todos los miembros de la Fed, así que muchos nos preocupamos por lo que diga Williams, Powell, Evans, Brandis, pero realmente no tienen incidencia porque no pueden votar. Así que los que sí pueden votar, muy poco se les habla, muy poco se habla de ellos, y cuando puedan ellos tomar una decisión en cuanto a lo que se puede hacer en política monetaria y puedan estar todos de acuerdo, porque si sigue esta división de los miembros de la Reserva Federal, a los detalles, lo más posible es que la reducción sea gradual del QE. Hay personas que quieren que se haga ya, hay personas que quieren que se haga gradual y hay personas que quieren que no se hagan todavía. Así que difícil el tema ahí ponerse de acuerdo. Bueno, muchas gracias para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que me permitió una transmisión clara y limpia el día de hoy. Un parámetro importante de tener en la economía en cuenta más que los gráficos es tener en cuenta el entorno macroeconómico y entender la situación política, en qué momento estamos para poder así tomar decisiones de oportunidades un poco más acorde a lo que tiene que ver con las tendencias y con lo que se viene en el mercado. No siendo más y dándole las gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, y me encantó estar con ustedes. Recuérdenme, por favor, seguirme en el canal de YouTube para que puedan todos seguir teniendo un poco más conocimiento acerca del mercado de valores y de eso tan importante que es hacer trading. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Familia LTC, go.